Y bien, amados, vamos a avanzar en el estudio que hemos estado desarrollando durante estos miércoles acerca de los 10 mandamientos. Y yo espero que en el hogar cristiano, especialmente donde hay niños pequeños, haya un retablo para el próximo miércoles a más tardar, donde estos mandamientos bíblicos, estén en un lugar visible para que las nuevas generaciones crezcan con el temor de Dios, crezcan sabiendo que hay una ley moral, no como las generaciones que tristemente hoy andan sin Dios y sin ley, queriendo una anarquía, promocionando un antinomianismo, no ley, no autoridad, no, eso no está bien. Nuestras generaciones tienen que saber que la ley moral está vigente. Y hoy llegamos al 9º mandamiento. Algunos lo han reducido al máximo y lo han dicho sencillamente: no mentirás. Y pues vamos a ver si de eso se trata. Si es simplemente eso, no mentirás. Porque creo que hoy el Señor, a través de este 9º mandamiento, nos va a hacer un llamado a ser verdaderos. Él quiere que seamos verdaderos en todo el sentido de la palabra. Verdaderos en el sentido de ser auténticos. Verdaderos en el sentido de decir la verdad, de ser sinceros. Verdaderos en el hecho de no hablar mentira, de no hablar falsedad, de no hablar engaño. Y quiero invitarle a participar en el chat. Nos gusta que usted interactúe. Es como la forma como nos retroalimentamos. Cuando estábamos allá en la presencialidad, usted decía amén, gloria a Dios, aleluya, saltaba, se paraba en la silla, brincaba. Ahora yo no sé qué hace, entonces al menos exprésemelo por el chat, una expresión, una comunicación. Y quiero que empecemos respondiendo esta pregunta: ¿por qué es tan común la mentira? Porque parece ser que la mentira es como algo aceptable, normal, casi que bueno. Así que ayúdenos a responder esa pregunta. ¿Por qué es tan común la mentira? Y en esta noche está acompañándome en el set un hombre de Dios a quien valoro, a quien admiro. Creo que es un regalo de Dios para mi vida, para mi familia, para mi hija Paola. Creo que escogió muy bien este hombre de Dios, un hombre temeroso, el padre de mis nietos, un padre de familia, un padre fiel, un hombre de Dios muy especial a quien bendigo en esta noche. Pastor David Lazo, buenas noches y qué alegría que usted esté con nosotros en este set. Buenas noches, David. Mi apreciado pastor Alfonso, Dios te bendiga, bendiciones. Qué privilegio el de estar conectados y el privilegio de compartir con usted la palabra del Señor. Y quiero saludar también de forma especial un caluroso saludo de afecto y de amor a cada uno de nuestros hermanos, amigos conectados en este momento. Qué privilegio que tenemos también de compartir la palabra. Gracias, David. Bueno, y le decía a la iglesia antes de que entraras en la pantalla que algunos han reducido este mandamiento a la mínima expresión de no mentir. Pero veamos lo que realmente dice este mandato, por lo menos en la nueva versión internacional, lo leemos de la siguiente manera: no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Así lo dice literalmente la nueva versión internacional. No des falso testimonio en contra de tu prójimo.
Y David, bueno, hemos planteado una pregunta a la iglesia y es, ¿por qué es tan común la mentira? ¿Qué piensa de esa pregunta y qué piensa de este mandato que vamos a estudiar en esta noche? ¿Qué expectativa pueden tener los que nos están siguiendo a través de la página de Facebook, del canal de YouTube, de nuestra emisora Comisión Radio o a través de un teléfono por un WhatsApp? ¿Qué piensas de todo esto que vamos a desarrollar en esta noche? Pues quisiera responder también esta pregunta, que el por qué es tan común la mentira. Dicen por ahí que el ser humano es de costumbres y es algo que ya se habituó en la forma de vivir del ser humano, me parece a mí. Pero también quiero que nos ayudes, pastor, con esta pregunta y es, ¿qué sentido tenía este mandamiento, este noveno mandamiento? ¿Por qué Dios lo ordenó? Sí, es bueno entender siempre el contexto de los textos. Y pues este texto tiene un contexto. Y es el hecho de que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Y de manera curiosa podríamos decir que la mentira estaba sentada en el trono. La mentira estaba personificada en el faraón. ¿Sabe lo que decía el faraón? Literalmente leo, el faraón decía, yo soy el hijo de Dios. Y en nombre de esa mentira, el faraón explotaba, oprimía, robaba, literalmente mataba a la gente, y a partir de esa mentira, faraón hacía lo que quería. Podríamos decir que torcía el derecho, manipulaba la justicia, manipulaba a los abogados de ese tiempo, los jueces de ese tiempo. Y esa era como la costumbre de la gente. Y pues indudablemente los judíos que están allí bajo el rigor del faraón, probablemente lo que están haciendo es clamando, levantando la voz y diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo habrá justicia? ¿Hasta cuándo saldrá a la luz la verdad? Porque realmente ellos estaban tremendamente oprimidos. Por eso, como el Señor los acaba de liberar y los va a introducir en la tierra prometida, les dice, mucho ojo, en esta nueva tierra y en este nuevo país que ustedes van a organizar, no darán falso testimonio en contra de su prójimo. En esta nueva sociedad no van a seguir las mismas costumbres del faraón. Pero yo sé que tú eres un hombre de estudio, un hombre que has avanzado, que te has profundizado y que muy próximamente te vas a graduar de la Global en la licenciatura. Respóndenos, ¿será que este pueblo que entró a Canaán, que salió de Egipto y que entró a Canaán, realmente aprendieron la lección? ¿Corrigieron el asunto de la mentira? ¿Corrigieron el asunto de no dar falso testimonio contra su prójimo? Pues si en Egipto llovía, en la tierra prometida no dejó de llover, no escampó. Realmente esa es la razón por la cual tienen que surgir los profetas. Dios tiene que enviar profetas porque se está torciendo, se está mintiendo en cuanto a la ley de Dios e inclusive se está ignorando. Ya no se busca la ley del Señor, ya no se busca la verdad de Dios. Y básicamente el reino de Israel y muchos reyes, la gran mayoría, si vemos los libros históricos de los reyes, de crónicas, notamos una frase que hay en cada uno de ellos como los describen los historiadores. Y es que eran malos, malos. Y muchos de ellos fundamentaron su reinado en la mentira, en mentiras. Así que el pueblo realmente no salió de la esclavitud que se había basado en la mentira. Y uno de los profetas que hemos estado leyendo en estos días, el profeta Jeremías, dice algo en cuanto a los líderes religiosos y políticos y cómo ellos tergiversaron y mintieron en cuanto a la ley.
En Jeremías, en el capítulo 8, versículo 8, lo dice de esta manera. ¿Cómo se atreven a decir somos sabios? La ley del Señor nos apoya. Si la pluma engañosa de los escribas la ha falsificado. Tremenda profecía, tremendo llamado de atención del profeta Jeremías, y han pasado muchos años, más de unos 600, 700 años en que ellos ya están en la tierra prometida. Y si estaban en esa situación, ya en la tierra prometida, ¿cómo sería el panorama cuando Dios dijo este mandamiento? La cosa pinta de una forma terrible. Así es, David, y esa es la razón por la que en estos días estamos leyendo que el pueblo de Judá, el reino del sur, cae bajo Nabucodonosor, el imperio babilónico, debido a la mentira. De hecho, allí en Judá habían profetas que lo que hacían era profetizar mentira. Mientras Jeremías declaraba la palabra de Dios y decía, viene juicio, viene castigo, arrepiéntanse, dejen la idolatría. Los otros profetas decían, no, paz, todo está bien, prosperidad, no se preocupen, no hay nada de qué temer. Qué triste. ¿Por qué es tan común la mentira? Yo quiero leer lo que dice aquí en el canal de YouTube. David nos va a ayudar a leer en Facebook. Aquí dicen algunas respuestas. Dice Marta Doval. Bueno, Marta Doval no responde. Claudia Antorinel dice, la mentira es común porque buscamos siempre lo conveniente. Jacqueline Báez, por el facilismo. Duber Balbuena, porque se utiliza para quedar bien con los demás. Danilo Ruiz, porque es fácil, porque se cree rápido. Jorge Castañeda, porque se volvió costumbre, lo que decía David. Por aparentar, por quedar bien ante la humanidad, dice Janet Quintero. ¿Qué dicen allí en el Facebook, David? Bueno, un saludo especial a cada uno de los que están conectados en el Facebook. Saludo a Sandra Hueso. Ella dice, porque siempre vamos a querer quedar bien con otros, o nosotros queremos quedar bien con otros. Ruth Herrera dice, porque es la manera más fácil. Que la mentira con otra mentira. No solamente una, sino una tras otra. Eliana Bernal Díaz dice, se miente por temor a diferentes cosas. A ser rechazado, a perder algo, a la crítica, etcétera, etcétera. Y Esperanza Valderrama dice, la mentira es una máscara, entre otras respuestas que nos dan nuestros hermanos allí en Facebook. Bueno, yo quiero leer otras respuestas que nos dicen aquí en el canal de YouTube. Dice sencillamente por quedar bien ante la humanidad, por la influencia de Satanás ante aquel que es el padre de la mentira, por quedar bien. Mari Walteros, porque es la salida más fácil. John Ortiz, por la vanidad de sí mismo. En fin, una variedad de respuestas muy, muy acertadas. Tremendo esto. Bueno, David, Sí, empecemos. Claro que sí, pastor. Estamos en el tema de el llamado que nos hace Dios a ser verdaderos. Y empezamos diciendo que la mentira y el falso testimonio es algo común. La mentira es algo común, ya esto lo han dicho, y esta noche se volvió eso también una frase de cajón. Es ya común, ya ni modo, ya todo lo hacen, y si todo lo hacen, pues, ¿por qué yo no? Y frases como, bueno, ¿y usted por qué llegó tarde? Ay, es que usted sabe, jefe, el Transmilenio, los trancones, pero de pronto quizá no fue eso, sino de pronto fue que no puso la alarma a tiempo. ¿Cómo está la comida? Está rica, está muy rica, pero realmente no le ha parecido rico, no la ha disfrutado y cosas así similares, ¿no? Pero bueno, se considera esto que es algo como una mentira normal, natural, pero esto es simplemente algo de lo cotidiano
dentro de las categorías de la mentira. Así ¿Será es. esto que tiene un sentido especial el mandamiento? ¿A eso se refiere con lo común de la mentira? Eso es, David. De eso quería hablar porque a veces nosotros la mentira que más frecuente usamos es bien. ¿Cómo está David? Ah, bien. Porque si llegara a tener problemas con su esposa o algo, pues no lo va a decir. Entonces va a Y, decir, bien, y menos, bien. sí, y menos si de pronto usted me lo pregunta, ¿y cómo están con Paola? Bien, 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 pastor, todo está muy bien. Menos delante del suegro. Qué problema, ¿no? Sí, menos del mal del suegro y jefe y pastor. Sí, señor. Pero bueno, David, yo creo que es eso, pero es más que eso. Es más que eso. Porque si nosotros leemos el mandamiento, es más que eso. Porque en honor a la verdad, y yo no sé cómo lo van a tomar los demás, pero hay cosas que uno tiene que callarse. Y cualquiera puede decir, uy, pero está mintiendo, porque si yo voy mañana a una reunión y me dicen, ¿cómo está su matrimonio? Y por poner un ejemplo, porque no es así, y estoy mal, agarrado y peleado, yo no voy a decirlo todo, voy a decir, bien. Y entonces va a decir, está mintiendo. No, el sentido del mandamiento no es ese. Y quiero que leamos algunas versiones. Pastor David, has escogido algunas versiones y quisiera que las leyéramos en esta noche para beneficio de todos. Sí, ya usted leyó la nueva versión internacional. Quiero volver a leer. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. La TLA, ni digan mentiras en su contra. Otra dice, no sirvas de testigo falso contra los demás. Esta es la palabra de Dios para todos. Y la Dios habla hoy, dice, no digas mentira en perjuicio de tu prójimo. Muy interesante, David, esas versiones porque indudablemente aclaran y amplían el sentido y por ahí derecho el significado de este mandamiento. Es mucho más que lo que habíamos pensado. Recordemos que este mandamiento está siendo dado a un pueblo esclavo que está saliendo para caminar en la libertad. Y por lo tanto este mandamiento debería leerse, y lo tengo aquí escrito de esa manera. Debería leerse así. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por tanto, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Así debería leerse. La mentira se ha vuelto muy común, tan común que la frase que más se escucha en cuanto a la mentira es, hay mentiras que son piadosas, podemos decirlas y quedamos bien todos. La mentira es tan común que la gente, como allí lo escribieron nuestros hermanos, para quedar bien, es la mejor alternativa para quedar bien. La mentira es muy común porque es el medio, la forma en que muchos se están enriqueciendo. Nos ha pasado ya 2 veces acá en casita. La primera vez compramos una cuna para Andrés y nos ofrecieron una cuna con qué materiales y fuimos a ver y no eran los materiales que nos ofrecieron, pero ya habíamos perdido la garantía. Y la última vez compramos una y quisimos que fuera de una madera especial. Y cuando fui a revisar, ya pasaron 3 años. Me di cuenta esos días que estaba haciendo un cambio allí de habitación. Me di cuenta que no era la madera con la cual nos habían ofrecido el producto. Y es otra madera muy económica, MDF, en lugar de una madera como flor morado. Pero el costo fue como flor morado. Y cosas así. Mucha gente hace trampa mintiendo para enriquecerse. Estamos en un momento de mentira que es tremendo. Ya se volvió común.
Lo sentimos algo normal, pero estamos muy ciegos a esto. Hoy las cosas llegan a un punto que ya no se puede confiar en las palabras de los oficiales, de la gente que está en el liderazgo, en el gobierno, la gente que gobierna, como los alcaldes, los concejales, ya como que hay esa desconfianza. Inclusive los grandes aparecen en televisión con lo que han denominado algunos años la fake news. ¿Y qué son estas fake news? Son noticias falsas. Y el problema de la noticia falsa no es tanto que sea falsa, sino que ya la gente no cree ni qué es lo verdadero o lo que es lo falso. Al punto de que ya nadie cree en nada. No se le cree a los políticos, no se le cree a los comunicadores. Ya no hay una verdad clara y la gente ha desconfiado muchísimo. Y estas noticias, las fake news, son tan peligrosas, pero tan peligrosas, que en estos días lo demostraron los acontecimientos, sobre todo en las capitales de los departamentos. Acá en Bogotá lo vivimos. Y es algo así como decir que los vándalos y los subversivos son todos los que salen a marchar. Como decir también que todos los policías abusan del poder y en lugar de defender a las personas, las maltratan. Es tan común mentir hoy en día, pastor y apreciados allí conectados, que hasta se gana mintiendo. Se gana mintiendo porque se tiene una red social, se tiene quizá un TikTok o está allí en el Facebook o está en YouTube y se gana a través de la mentira. Se hace dinero a través de la mentira. Así que muchos, en lugar de usar la verdad, usan la mentira porque en eso hay muchísima ganancia. La mentira está en los diferentes niveles de nuestra sociedad. Al pobre no se le hace justicia, porque como no tiene los recursos, porque desconoce las leyes, realmente el sistema que tenemos, el sistema judicial, adolece, tiene ausencia de la verdad. Es algo muy terrible lo que estamos viviendo. El noveno mandamiento actualmente no es observado. Qué lamentable, David, y es triste porque realmente eso está generando sociedades divididas, polarizadas, odios incrementados, porque sencillamente no hay veracidad, no hay credibilidad. Quiero invitar a los hermanos que están conectados a interactuar con una pregunta más. Y es esta: ¿cuáles son las formas de mentir? ¿Cuáles son las formas más comunes en que la gente miente? ¿Cómo uno puede detectar esa variedad, esa diversidad de formas? Y pues esto nos da la plataforma para desarrollar el segundo punto de nuestra enseñanza, y es precisamente ese: las clases de mentira. Si nosotros queremos obedecer fielmente el noveno mandamiento, debemos reconocer cuáles son las clases de mentiras que hay. Y David, usted que le gusta la Biblia, la lee, la estudia, ¿qué mentirosos famosos se le viene a la cabeza ahí de la Biblia? Dice, estos son mentirosos, pero emblemáticos de la Escritura. Bueno, pues hay uno muy conocido y muy famoso, y es Jacob. Jacob. Y Jacob mintió desde que nació. Lamentablemente, esa era su forma de ser carnal. Y como no conocía a Dios, no había tenido un encuentro con Él, pues así vivió su vida, mintiendo. Mintió a su hermano, mintió al papá, tuvo que huir y luego le mintió al tío, y a raíz de sus mentiras se metió en muchos problemas, especialmente tuvo que estar como esclavo trabajando para poder ser famoso, y es Sansón. Sansón tenía un llamado muy bonito, muy especial. Y aquí hacer un paréntesis, y es que puede que Dios haya puesto unción en las personas, en los predicadores,
pero hay riesgo. Y es que se puede usar esa fama, esa unción para engañar. Y el caso de Sansón es muy especial. Engañó a los papás, engañó a los cercanos, engañó a Dalila y por causa de sus mentiras también se metió en muchos problemas y además de eso finalizó casi mal por estar mintiendo. Pero caso también especial, ya en el Nuevo Testamento encontramos una pareja de esposos muy especiales que en su corazón pues eran generosos. Y llegó un momento especial para la iglesia donde todos estaban cuidando de todos. Y eran generosos y estaban vendiendo sus propiedades y el dinero de las propiedades las traían a los líderes, a los apóstoles, y ellos trataban de repartir para las necesidades de todos. Y Ananías y Zafira decidieron vender su propiedad, pero prometieron dar todo el dinero. Pero después como que lo pensaron, hablaron, ¿será esto no es como mucho dinero para la iglesia? Como que sí, como que, pero ya lo dijimos, bueno, pero ¿qué hacemos? Y acordaron dar una parte y mentir, pero el apóstol Pedro, líder de la iglesia, guiado por el Espíritu Santo, el del discernimiento que le da el Señor, se da cuenta de este acto y entonces él hace que ellos salgan a la luz. La mentira salió a la luz. Pero ¿qué necesidad tenían ellos de mentir? Ninguna. Pero como ya se ha dicho, para quedar bien, para proteger ciertas cosas, la imagen, la fama, mintieron. Y vino un castigo severísimo, pastor, un castigo para nosotros hoy en día sería exagerado. Y solo por esa mentira, Dios los destruyó. Primero a su esposo, le dio la muerte, y después vino a la esposa unas horas después y murieron los dos. Y esto fue algo traumático para la iglesia. Y si ocurriera eso hoy en día, sería muy triste, muy doloroso, muy traumático. Pero ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque la iglesia estaba naciendo. Y cuando un bebé nace, pues lo primero que se le da al bebé son las inyecciones para inmunizarlo en contra de virus, de enfermedades. Pues Dios quería inmunizar la iglesia del pecado de la mentira. Pues allí tenemos estos ejemplos que son muy famosos. Sí, lamentablemente el texto dice que ellos mintieron al Espíritu Santo. La manera como el apóstol Pedro los confronta es que ellos se pusieron de acuerdo para mentir. Y pues el Señor no toleró eso. O sea que la mentira al Señor como que no le gusta para nada. Hablemos un poquito de las formas de mentira. San Agustín, quien es uno de los teólogos que la iglesia cristiana tiene y que nosotros pues recordamos y estudiamos en el seminario bíblico, él decía que había tres formas de mentir. Número uno, negar la verdad. Número dos, callar la verdad. Y número tres, exagerar la verdad. Hablemos un poquito de la primera forma de mentira y es negar la verdad. Y generalmente la gente niega la verdad por miedo o por conveniencia. Y el primer mentiroso que encontramos, pues ya sabemos quién es, por allá en el libro del Génesis, que es Satanás. Y Satanás abiertamente negó la verdad. Dios le dijo a la primera pareja, el día que coman del árbol del bien y del mal, que les dije que no comieran, morirán. ¿Y qué dice Satanás? No, no morirán, negando la verdad. Cuando tú niegas la verdad, estás mintiendo. Cuando tú niegas. Otra forma de mentir es callar la verdad. Callar la verdad. Y recordamos un pasaje por allá en el libro de Josué de un líder fuerte llamado Acán, que siendo del ejército de Josué van a la guerra, a Jericó, y guardan lo que Dios dijo que no guardaran. Él lo guarda y se queda callado. Josué, como general del ejército, pregunta, ¿guardaron algo? Y él dice, nada. A la siguiente batalla contra Jai, pierden. ¿Por qué? Por callar la verdad.
trajo maldición a toda una nación. Y la tercera forma de mentir, según San Agustín, es exagerar la verdad. Y uno ve también desde el Génesis cómo Eva desde el Génesis ya estaba exagerando la verdad. Cuando se puso a hablar con la serpiente, que no debió hacerlo nunca, y la serpiente empieza a inducirla al error, ella exagera. Porque Dios dijo, no coman. Pero ella exageró y dijo, no, es que Dios no dijo ni siquiera que no comiéramos, sino que ni la tocáramos. Exageró. Y pues los resultados ya los conocemos. El punto es sencillo. Y es que la mentira siempre hará daño al prójimo. La mentira va a dañar a alguien. Más que solo mentir, lo cual hay que evitar. Pero lo que usted tiene que evitar es y siempre pensar, esto que voy a decir, o que no voy a decir, o que voy a negar, o que voy a exagerar, ¿puede dañar a alguien? Y si puede dañar a alguien, pues lo mejor es que no lo haga, no lo diga, porque le va a traer serios problemas. Pero ¿qué otras consecuencias puede traer la mentira o el falso testimonio, David? Bueno, mientras puedo responder esa pregunta, Pastor, ¿cómo han respondido nuestros hermanos allí en YouTube la pregunta que se hizo hace un momento? ¿Qué clases de mentira hay? Estoy viendo acá en el Facebook, a ver. Bueno, Jesús Ateortúa dice, cuando las personas dudan para hablar, están mintiendo. Yamile dice, hay unas que están tan acostumbradas a mentir que no se les nota que mienten. Por ese lado, ¿qué dicen los hermanos en YouTube? Mira, aquí en el YouTube, Jorge Morera dice, cuando nos piden algo y contestamos, ya voy, estoy, ahí cuando nos piden ayuda muy fácil contestamos, no tengo, es decir, cuando nos negamos a prestar ayuda diciendo que no podemos cuando sí podemos hacerlo. El inventar historias para aparentar, dice la familia Peñuela. Yubi Caicedo dice, puede ser una clase de mentira, ya que dice que va a hacer algo y al final no se hace. Creo que es la procrastinación lo que nos dice Yubi, que uno dice, sí, lo voy a hacer y nunca lo hace. Mentiras para evadir compromisos, para manipular a las personas, mentiras para enriquecerse, para aparentar, para quedar bien, mentiras para traer contienda y disensión. En fin, hay muchas formas. Mentiras para no pagar las deudas. Tremendo. ¿Será que habrá eso? Los hermanos de José mintieron a Jacob, le dijeron, tal vez una mala bestia devoró a tu hijo. Mentiras. Mentiras por todo lado. ¿Qué otras consecuencias trae la mentira, David? Me llama la atención esos últimos personajes que nombran de la Biblia, los hermanos de Josué, porque pues ellos sufrieron consecuencias durante muchos años. ¿Cómo harían ellos para tapar esa mentira de que su hermano no había muerto, sino que ellos lo habían vendido? Durante años tratando de tapar esa mentira y durante años viendo a su padre sufrir por ese hijo preferido. Y ya cuando al finalizar, que están allí con su hermano en Egipto, aún temen, aún creen que su hermano los va a destruir. Eso es lo que genera la mentira, mentir. Mentir genera esclavitud. En Egipto, los israelitas eran esclavos con base en la mentira de que Faraón dijo, soy hijo de Dios. Así que la esclavitud. Pero hoy en día se es esclavo de la mentira. También está la degradación. Y podemos verlo en el Nuevo Testamento en un pasaje en Juan 8:44, donde Jesucristo se refiere a los mentirosos de esta manera. Son hijos del diablo.
¿Quién es el mentiroso más grande? El padre de mentira. Wow, wow. Es decir, en lugar de ser hijo de Dios, quizá se pierde el apellido también natural para decir es hijo del diablo. Wow. Esa es la degradación. Pero también está la desconfianza. Y aquí cabe hacer una pregunta. ¿Cuál es la actitud que tenemos hacia alguien que es mentiroso? Si sabemos que alguien es mentiroso, ¿cómo nosotros pensamos de esa persona? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo usted se siente, pastor, si sabe que hay una persona que miente y tiene que ver con algún negocio, quiere proponerle algo? ¿Cómo se siente usted? Muy desconfiado, no le voy a creer y me voy a recordar las palabras de mis padres lindos que dicen cosas como estas. Más rápido cae un mentiroso que un cojo. O sea, voy a estar a la defensiva y no le voy a creer. Tremendo. Así que trae esclavitud, degradación, desconfianza y en el peor de los casos, si no hay un arrepentimiento y Dios llama a cuentas, la muerte, la condenación eterna. Qué triste sería ese panorama. En el reino de los cielos muchos no van a poder pasar por muchos actos pecaminosos, pero también los pequeños mentirosos no van a poder entrar al reino de los cielos. Si eso dice el Apocalipsis. Porque a veces pensamos, no, uy, no, al infierno solo van a ir los malos, malos, malos. Pero cuando uno lee Apocalipsis 14:5, dice claramente que no, no hay lugar para ellos, no hay lugar para ellos, para los que están mintiendo. No hay lugar para ellos. Hay una La, historia que es muy común, conocida, ¿no? Que habla sobre las consecuencias de la desconfianza, de mentir, que es la desconfianza. Y la dejo para que usted la cuente porque me gusta como usted cuenta las historias, pastor. es la historia del pastor mentiroso, pero eso es muy conocida por todos, ¿no? De ese pastorcito pequeñito, un adolescente como un anclado que iba y decía, viene el lobo, y toda la gente salía con espadas, hachas, machetes, palos de defender y nada. Y el pastorcito muerto de la risa por el impacto que causaba en la gente. Y otra vez decía, el lobo, y la gente salía, pero cada vez salían menos y menos, porque ya no confiaban. El día que realmente el lobo vino, este pastorcito mentiroso gritó y gritó tan fuerte, pero de nada le sirvió porque el lobo se comió a las ovejas y también al pastor. Colorín colorado, mejor digamos siempre, siempre la verdad. Siempre digamos la verdad. La mentira se puede ver entonces como una bola de nieve. Cuanto más rueda, más peligrosa se vuelve. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la cura para la mentira? Y el noveno mandamiento nos lleva a esa salida. Es la luz verde parpadeando para poder salir. Pero pareciera que ese noveno mandamiento es solamente para los niños, para que los niños no hagan quedar mal a los adultos, no hagan quedar mal a los papás, no hagan quedar mal a los profesores. Y es una justificación para castigarlos. Ah, ¿estás mintiendo? Pues entonces te voy a castigar. La cura para la mentira es el poder, número uno, escuchar esta palabra de parte del Señor. Ver que Dios ha querido que el sistema que estamos nosotros viviendo sea diferente, que su reino se establezca aquí en la tierra. Pero, ¿qué deberíamos de hacer, pastor, para poder cumplir este mandamiento? Yo creo que pensando en el contexto en el que se dio este mandato, lo primero que tendríamos que hacer es abandonar el ejemplo corrupto dado por el faraón, dado por las naciones cananeas y tristemente dado por nuestros gobiernos latinoamericanos. Gente que a veces agarra una Biblia y dice, ay, ese candidato es cristiano, pero es el mentiroso más grande de la vida. Me parece que esa es una perversión todavía más grande de mentir en nombre de Dios
para manipular y conseguir votos. Tendríamos que abandonar ese ejemplo. Tendríamos también que luchar por crear una comunidad totalmente nueva, donde haya justicia, especialmente a los menos favorecidos, a los pobres, a los marginados, a los explotados. No es justo que un país como el nuestro, ladrones y corruptos, como hablábamos hace 8 días, roben millones y salgan y como si nada, mientras que otras personas que por situaciones menos complicadas están pagando condenas eternas. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene el dinero para pagar testigos y para pagar testigos falsos. Y sabemos que en este país han habido carteles de testigos falsos, gente a la cual se le paga para que vaya y testifique en contra de otras personas. Eso tendría que trabajarse y usted dirá, pero ¿qué podemos hacer? Pues empecemos por lo menos en nuestra casa, en nuestra cotidianidad, en nuestras relaciones interpersonales. Empecemos siendo sinceros en nuestro matrimonio. Empecemos cumpliendo por lo menos nuestra palabra. Yo hace más de 30 años le dije a la señorita Araceli Moreno, quien es hoy mi esposa, que la iba a amar toda la vida en la salud, en la enfermedad, en las buenas, en las malas. Yo debo cumplir eso porque no hacerlo estaría dando un falso testimonio. Yo debo pagar mis deudas. Si alguien me prestó una plata porque me hizo un favor y yo estaba mal, lo mínimo que yo debo hacer es pagar, porque no hacerlo estoy dando falso testimonio. Y tristemente eso es lo que se ve hoy en día. Y Jesús lo dijo. Dijo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Porque lo que es mal de esto proviene del diablo, proviene del maligno, proviene de las tinieblas. Sencillamente proviene de allá, de esa cultura de Egipto. Tenemos que empezar en nuestra casa por aprender a ser sinceros, a decir la verdad, a dejar de estar aparentando, a dejar de estar siendo hipócritas. Dios quiere que seamos sinceros, no actores. Entonces es importante hacer eso. Pero ¿qué otra cosa se le ocurre a David que deberíamos hacer para poder realmente encontrar la cura a este problema? Al tener en cuenta este mandamiento, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, también necesitamos entender algo muy importante, y es que ante Dios somos todos iguales, y que quien juzga y quien condena es Él. Y nadie debe tomar ese lugar, ese papel, y solamente Él. Y este panorama que podemos notar de este mandamiento se da en una sala de juicio, donde hay una persona que está declarando la verdad y no debe de mentir. Y si llega a mentir, pues la fama, la imagen y la reputación de esta persona queda mal. Así que también hay que tener en cuenta, y es, a veces se generan diálogos entre personas, pero con base en hablar mal de otras personas, para hacerle quedar mal su imagen, su forma de vida, su forma de vestir, su economía, y se habla mal en contra del prójimo. Así que lo que necesitamos también es reconocer que hay que usar bien el lenguaje y hay que arrepentirse de este pecado. Dice la palabra en Proverbios que quien reconoce el pecado, lo quiero leer en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prospera. Necesita renunciar a ese pecado, pero el que los confiesa, y no solamente es confesarlo, sino apartarse, alcanzará misericordia. Hacer ese propósito de reconocer que se está fallando, que se está mintiendo o que se habla mal del prójimo, pero también vivir por la verdad. Y un texto en Juan capítulo 8, 31 y 32 habla de la verdad, la importancia de la verdad. Dice Jesús, si se mantienen fieles
a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Allí hay un proceso, una decisión. Número uno, amar y seguir a Cristo. Dos, amar su palabra y ser fieles a ella, escudriñar las enseñanzas del Señor. Lo que nosotros en la Gran Comisión tenemos es nuestro tiempo con Dios. ¿Y qué resultados hay de estar allí cerca de la palabra del Señor? Ser discípulo del Señor. Es decir, un discípulo es aquel que está en la palabra, pero también como resultado de ser discípulo es poder conocer la verdad. Está en ese proceso y conoce la verdad y entonces la persona se hace libre, libre de mentir. Qué buena reflexión, David, qué buena reflexión. Definitivamente debemos tener cuidado cómo usamos nuestras bocas, cómo usamos el don de la palabra. Jesús dijo que por nuestras palabras o nos libraríamos o nos condenaríamos. Así que no somos quien para levantar nuestra boca y estar murmurando, como usted bien lo dijo, calumniando, difamando de alguien, degradando su imagen, porque eso es dar un testimonio falso. No estamos llamados para eso. Tenemos que romper con eso. Tenemos que romper. Y es muy utópico pensar que vamos a cambiar de repente un país, pero podemos empezar a cambiar la realidad en nuestra casa, en nuestro ámbito laboral, empezar a cambiar las cosas en la cotidianidad, empezar a cambiar por nosotros mismos, ser sinceros, que no tengamos nada que ocultar, que la gente nos pueda creer. La palabra sincera es una palabra de la antigüedad en Grecia, cuando se hacían esas obras de arte, cuando se hacían esas imágenes. Ocurría que si le quedaba una grieta a esa obra de arte, el artista le aplicaba cera para quitar esa grieta. Pero ¿qué ocurría? Que cuando salía el sol, la cera se derretía y se veía la grieta en esa escultura. Entonces se veía que no era una obra sincera, sino con cera. Y qué bueno que nosotros seamos obras maestras de Dios, sinceras, sin grietas. No en el hecho de que no tengamos defectos, no en el hecho de que no tengamos errores, sino que siempre decimos la verdad, que siempre admitimos cuando nos equivocamos, que somos honestos, íntegros. En la Biblia hay dos líderes fuertes que a mí siempre me confrontan, que son Saúl y David. Saúl hizo un pecado que socialmente no se vería tan grave. Saúl desobedeció a Dios en el hecho de traer unas vacas y unos corderos y permitir que la gente también lo trajera. Pero cuando el profeta Samuel lo confronta, él miente. Él da falso testimonio y dice, no, y empieza a dar excusas. En cambio, cuando David es confrontado, podríamos decir, por un profeta de menos rango. Samuel era el gran profeta. Aquí, el profeta que confronta a David, Natán, no era tan reconocido. Pero cuando David escucha eso, se arrepiente, reconoce, realmente confiesa. ¿Cuál fue la diferencia? La sinceridad. El no callar, el no tapar. Y qué bueno que empecemos por ser sinceros en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria. Jesús, cuando oró por nosotros como sus discípulos, oró y dijo lo siguiente: santifícalos en la verdad. Amén. Tu palabra es la verdad. Y esto nos lleva a algunas conclusiones. Tú, David, dijiste que la verdad libera. La verdad no solo libera, la verdad, además de liberar, santifica. Y así también es lo opuesto. Si la verdad libera, la mentira esclaviza. Si la verdad santifica, la mentira contamina y destruye. Así que tenemos que esforzarnos por ser sinceros, por decir siempre la verdad y nunca abrir nuestra boca para hacerle daño a alguien.
para hablar mal en contra de otra persona, para dar mal testimonio. ¿Qué tal si terminamos en oración en esta noche, David? Y le pedimos a Dios que nos ayude a todos, para que seamos un pueblo sincero, un pueblo íntegro, verdadero, no con las costumbres del faraón, ni con las costumbres del pueblo de Judá y de Israel que les causaron la cautividad. Estamos como en el proceso de quienes están celebrando la recuperación. Paso número 1, reconoce que tienes este problema. No podemos orar a la ligera. Si no reconocemos que necesitamos ser libres de la mentira, del falso testimonio, de hablar mal en contra de otras personas. Si ese es su caso, allí en lo secreto, el Señor conoce todo, claro que sí, pero el de confesar los pecados es el primer paso. Oremos entonces juntos al Señor y pidámosle su gracia y su misericordia en este instante. Padre, gracias por tu llamado a ser libres, a ser verdaderos. Gracias, Señor, porque nos quieres libertar de la esclavitud. Nos quieres dar libertad de aquellas cosas que nos quieren estancar, que han producido la mentira, Señor. Hoy quieres soltar las cadenas de esclavitud. Hoy quieres volver al lugar a muchos hijos tuyos que antes, quizás siendo hijos, fallaron y mintieron y tuvieron que ser degradados, Señor, a la posición de allá, alejados de ti, Señor. Pero una vez más, tú los vuelves a ti y son hijos tuyos, Padre. Gracias porque hoy, Señor, la confianza se repaga, porque tú eres verdadero. No hay otra persona más fiel y verdadera que tú. Y eso es lo que nosotros podemos ser en ti, ser verdaderos, ser libres. Y también, Señor, hoy libras de la muerte a muchos. Libértanos. Reconocemos que te hemos fallado. No queremos mentir. No queremos que sea una costumbre. No queremos parecernos al común y justificar que es algo común, Señor. Por favor, ayúdanos. Libértanos, queremos salirnos de ese comportamiento de este mundo, Señor. Nos duele la injusticia, nos duele la mentira, Señor, de nuestro mundo, del sistema o de los sistemas que tenemos actualmente, el político, el económico, el de salud, el de educación. Nos duele, Señor Jesús. Pero permítenos que con tu evangelio, con tu palabra y la vivencia de él, podamos nosotros vivir en esa verdad y proclamar la verdad. Ayúdanos, ayuda a tu iglesia a ser verdadera, a vivir en la verdad, conocerte a ti, conocer tu palabra y cada día poder experimentar esa verdad. Nos rendimos a ti en esta noche, Señor, te necesitamos. Por favor, ayúdanos a enmendar los errores que causamos por las mentiras. Ayuda allí a nuestros hermanos y que se puedan reparar las cosas que se destruyeron. Señor, los hogares que se destruyeron por la mentira, la relación de pareja, la relación entre hijos y padres o padres e hijos, quizá el negocio, Señor, que en algún momento prosperó, pero vino a pique por alguna mentira, Señor, sea restaurado para aquellos que en este instante reconocen que necesitan tu ayuda, tu gracia, que reconocen que vivirán en tu verdad. Señor, repara lo que la mentira dañó. Hoy una vez más nos declaramos en la libertad y declaramos también que este mandamiento, que es para nuestra libertad, es para nosotros. No queremos, Señor, dar un falso testimonio y menos en contra de nuestro prójimo. Es nuestro compromiso. Guarda nuestra lengua, guarda nuestro corazón, Señor, de hablar mal de otros, de mentir, Señor, de excusarnos, de escondernos en las mentiras. Señor, guarda a los matrimonios, a los jóvenes, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias, Pastor David,
por su compañía, por su sabiduría, por estar aquí también ayudándonos a edificar la iglesia. Dios lo bendiga. Saludos por Es la un casa. privilegio, pastor. Muchas gracias a ti por tenerme en cuenta y qué bendición el poder compartir y juntos crecer y meditar la palabra. Es un gran privilegio. Bendiciones. Muy bien, amados, y la frase de cierre, la frase final es esta. Dios nos dio su palabra de verdad para traernos verdadera libertad. Dios nos dio su palabra de verdad para traernos verdadera libertad. Vivamos por la palabra, amemos la palabra, que la palabra de Dios sea el todo, que la palabra de Dios sea lo que salga de nuestra boca, palabra de poder, no mentiras, no engaño. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.